mucha gente se está dando cuenta que el terruqueo no es una estrategia de miedo de los que no quieren que las cosas cambien. Imagínate, quisieron terruquear incluso a los jóvenes que se movilizaron en noviembre defendiendo la democracia, exigiendo la expulsión, ¿no?, del usurpador de Merino. Creo que cada vez más la gente se está dando cuenta, ¿no?, que ese es una estratagema para asustarnos y dividirnos, pero creo que ya no se van a dejar engañar. Lo que planteamos es que el Estado ponga orden y reglas de juego claras, precisamente para evitar los conflictos que hemos visto estallar a lo largo de los últimos años, que han significado además caos para las propias empresas, que ya no saben qué proyecto va, cuál no va, y que han significado además conflicto social y pérdida de vidas humanas. No hay que olvidarlo. Entonces, nos parece que lo más sano es que se haga lo que se llama un ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial consiste en realizar un análisis de todo el territorio nacional y decidir qué actividades económicas son más relevantes en cada zona, diseñando un plan de inversiones públicas y privadas dirigido desde el Estado. ¿El Estado le va a decir al empresariado dónde puede invertir y dónde no puede? Claro. A partir del diálogo con la gente, con las comunidades, con los municipios, el Estado es el que tiene que definir luego, bajo criterios no arbitrarios, sino claros, ¿no es cierto?, priorizando probablemente los sectores más vulnerables, los sectores que hay que sacar primero de la pobreza, priorizar las más graves brechas de infraestructura, el agua potable, el acceso a Internet, que se ha vuelto fundamental, lo hemos visto en el momento de la pandemia, ¿no? Es el Estado el que tiene que decidir qué inversiones se tienen que priorizar pensando en la gente, en el pueblo. Ese es el rol del Estado. Este 11 de abril, en una segunda urna, se le consulta al pueblo peruano, que no lo decida Cuarto Poder, la CONFIEP, Juntos por el Perú, no, que lo decida el pueblo peruano, si quiere o no quiere una nueva constitución. Una nueva constitución. Garantizar una campaña de vacunación, como decía, ordenada, gratuita, universal. Lo que no puede ocurrir es que la vacuna se vuelva un negocio y que se termine vacunando primero el que más plata tiene. Claramente dije, primero, que nosotros íbamos a respetar la autonomía del Banco Central de Reserva, ¿no?, para que pueda controlar la inflación, que nosotros queremos un manejo de la macroeconomía responsable, ¿no es cierto? No queremos volver al pasado, nosotros queremos más bien una economía sana, responsable, que nos permita atender las necesidades de la gente. Hay muchos otros temas que queremos cambiar de la Constitución, incluido el capítulo económico, porque sí creemos que el Estado no puede seguir teniendo un rol subsidiario, es decir, que esté atado de manos y pies. Gran salto al pasado. ¿Qué más viejo y qué otra cosa más quisiéramos dejar en el pasado que el autoritarismo, la corrupción y la violencia que representa ella, ¿no? Una candidata que recibió millones en maletines de un banquero para su campaña. La CONFIEP. Ese es el pasado que nosotros más bien queremos dejar atrás.
Y en el momento en que la situación se tornó claramente crítica y autoritaria, no tuvimos ningún problema en señalar ese régimen como dictatorial y desmarcarnos totalmente del mismo, ¿no? Y lo hemos hecho en este caso como en cualquier otro, y aprovecho además para reiterar que nuestro proyecto es 100% peruano. No vamos a calcar ningún modelo y tampoco someternos a la política exterior de ningún otro país. Recuerdo muchas veces haber escuchado que la política es corrupción, que la política es mala, que la política es traición. Nos dicen que las mujeres somos débiles para la política porque asumen que no sabes, ¿no? Que no puedes. Nos dicen que somos violentistas, que somos enemigos del desarrollo por pedir un cambio, que no valía la pena, que las cosas no podían cambiar. Reiterar nuestro compromiso con las rondas, porque además han sido aliadas estratégicas a lo largo de nuestra historia para garantizar la paz en nuestro país, para garantizar la protección de nuestros territorios. Hoy más que nunca necesitamos un Estado verdaderamente descentralizado, que tenga presencia en cada rincón de nuestro país y que dialogue, articule, trabaje de la mano con las organizaciones de base que tienen presencia en el territorio, sean rondas campesinas, sean gremios agrarios o campesinos, en fin, sean organizaciones de artesanos, artesanas, de micro y pequeños empresarios. No podemos seguir teniendo un Estado que está de espaldas a esa gente organizada, sino más bien que genera una articulación y un diálogo permanente para poder impulsar los proyectos y los programas que nuestro país necesita. Hace un momento hablaba de la necesidad de una reforma policial, ¿no? Y le estábamos vinculando con el tema de la conflictividad social, pero hablaba también de una reforma policial para modernizar, profesionalizar más aún a nuestra Policía Nacional, con una modernización, reestructuración de nuestra escuela de policía para que se les pueda enseñar, dotar, ¿no?, de las más modernas técnicas, como decía, de persecución del delito, de investigación, acceso a tecnología digital. Necesitamos además distribuir mejor territorialmente nuestra Policía Nacional, porque hoy por hoy resulta que en los sectores más pudientes y más seguros hay más policías que en las zonas, ¿no?, más precarias y más inseguras. Entonces se tiene que distribuir el personal policial según las necesidades que hay en cada territorio. Además es fundamental ir construyendo lo que llamamos una policía comunitaria, más cercana a la gente, que conozca a la gente del barrio, que la gente de la comunidad también conozca a su policía, ¿no es cierto?, para que pueda también fiscalizarla. Que los que estamos aquí no nos hemos juntado de la noche a la mañana para ver si chapamos una curul, para ver qué suerte corremos. No somos un cascarón, no somos un fantasma, no somos un partido banda, somos gente consecuente, valiente, coherente, que ha estado durante años, durante décadas en la lucha. Somos gente que está al lado del pueblo. La política como un ejercicio colectivo, solidario, como la búsqueda del bien común. No se deje engañar. En realidad la política es hermosa, y transformadora y liberadora también. ¡Se puede, por
Lo primero es que no se trata de imponer una constitución, no se trata de que la haga este Congreso o Juntos por el Perú a su manera, no. Se trata de que el pueblo peruano soberano decida primero si quiere o no una nueva constitución. Ese es el punto de partida. Por eso nosotros planteamos la necesidad de un referéndum constituyente, que ojalá se pueda dar este 11 de abril en una segunda urna, pero si no, lo haremos nosotros para primero consultarle al pueblo peruano, ¿quiere o no una nueva constitución? Yo confío, por lo que escucho de la gente, que la mayor parte del pueblo va a decir sí, quiere una nueva constitución. Y a partir de ahí tendrá que decidir también el pueblo peruano quién quiere que haga esa nueva constitución. Y yo creo que no debe ser esta clase política tradicional, que claramente defendería sus intereses, sus privilegios. Tiene que ser el pueblo, con representación de los ronderos, de los campesinos, de los maestros, de los pescadores artesanales, de los agricultores, de los jóvenes que salieron a movilizarse en noviembre para defender la democracia y la patria. Ellos tienen que participar. Y finalmente, ¿quiénes tienen miedo al cambio de constitución? A ver, analicemos la situación. Principalmente quienes se han beneficiado de las actuales reglas de juego. Grandes empresas que han rematado nuestros recursos, nuestras riquezas y se han llenado de plata los bolsillos mientras a nosotros nos han dejado migajas. A ellos no les conviene que las cosas cambien, por eso nos asustan diciendo que todo va a ser caos. ¿Caos? Caos el que vivimos hoy. Nosotros no queremos caos, queremos un nuevo orden, pero un orden con justicia. ¿El Estado les va a decir al empresariado dónde puede invertir y dónde no puede? Claro. A partir de un diálogo previo con el sector privado, necesitamos también del conocimiento de las empresas que tienen de nuestro territorio nacional, de nuestra potencialidad. Nosotros hemos planteado con toda claridad y con todas sus letras la necesidad de una segunda reforma agraria para modernizar el agro, para constituir un gabinete de desarrollo rural y agrario presidido por el propio presidente o presidenta de la República, que junte el Ministerio de Agricultura, Economía y Finanzas, Transportes, porque la intervención en el agro tiene que ser integral, ¿no es cierto? Si no hay buenas carreteras, los productores no tienen cómo vender su producción. Entonces, este Gabinete de Desarrollo Rural y Agrario, que dialogará permanentemente con los gremios agrarios, campesinos, pequeños productores, podrá diseñar las mejores políticas para, por ejemplo, tener un gran programa nacional de riego, pero no solamente para las grandes agroexportadoras, porque para ellas sí, ¿no? Ha habido un montón de subsidios, grandes proyectos de irrigación, se les da autorizaciones para que excaven pozos a costa de secar los canales de los pequeños agricultores. No, tiene que ser un gran programa nacional de riego que priorice a la pequeña agricultura, agricultura familiar, con cosecha de agua, con pequeños proyectos de irrigación. Queremos que en nuestra nueva constitución, que vamos a hacer de la mano con el pueblo, se reconozca la agricultura como un sector estratégico para el desarrollo nacional y luego como patrimonio de la nación nuestra agrobiodiversidad, porque esa es nuestra principal riqueza y nos puede generar miles de empleos de manera sostenible y además cuidando la naturaleza. Recuerdo muchas veces haber escuchado que la política es corrupción, que la política es mala, que la política es traición. Nos dicen que las mujeres somos débiles para la política porque asumen que no sabes, ¿no? Que no puedes. Nos dicen que somos violentistas, que somos enemigos del desarrollo por pedir un cambio, que no valía la pena, que las cosas no podían cambiar, que había que aceptar las cosas como eran, ¿no? La mayoría de candidatos creen que esto se resuelve solamente con ajustes y maquillajes, cuando la gran mayoría de peruanos afirma que lo que se necesita es un nuevo modelo, un cambio profundo. Y tienen razón.
wifalita y wifala, wifalita y wifala, wifalita y wifala, wifala, wifalita y wifala, wifalalita y wifala, wifalita y wifala, wifalalita y wifala.